Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es Inti Silva y en este video voy a explicar qué es la morfología. La morfología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras. Se ocupa de identificar los distintos segmentos que las conforman, así como de establecer la manera en que se combinan esos segmentos, de acuerdo con sus diferentes características. Existen palabras simples que carecen de estructura interna porque constan de un solo segmento, como por ejemplo las palabras círculo, sol o pan. Pero también existen palabras más complejas con las que se pueden identificar más de un segmento, como por ejemplo círculos, soles, panes, circular, solar, panera, y por lo tanto estas palabras sí tienen estructura interna. Estos segmentos que se identifican en el interior de las palabras se denominan morfemas y constituyen las unidades mínimas del análisis morfológico, así como las palabras constituyen sus unidades máximas. Si tomamos como ejemplo las palabras círculo y círculos, podemos decir que no estamos ante palabras diferentes, sino que estas son distintas formas que adopta una palabra, o más propiamente una unidad léxica, que se adopta para expresar el tiempo, número, género o modo. La rama de la morfología que estudia estas variaciones se denomina morfología flexiva. La rama de la morfología que se ocupa de estudiar los procesos por los cuales se forman nuevas palabras a partir de otras, se denomina morfología léxica. Dentro de la morfología léxica se reconocen dos grandes procesos, la derivación y la composición. La palabra es la unidad máxima de la morfología y la unidad mínima de la sintaxis. Las palabras constituyen unidades más familiares que los morfemas y generalmente se las asocia con aquellos elementos separados por espacios en blancos en la escritura. En algunos casos, una palabra gráfica contiene elementos pertenecientes a más de una categoría gramatical y por lo tanto no constituye una unidad mínima de la sintaxis, como en algunos verbos, pronombres átonos como los siguientes ejemplos en pantalla. Dámelo, tráeselos, hablándole. En las contracciones de preposición y artículo, del, al, en otros casos se da la situación inversa. Una unidad sintáctica consta de más de una palabra gráfica, como en las locuciones, lengua de trapo, ojo de buey o a ciegas, por lo cual en el lenguaje técnico se prefiere hablar de pieza léxica. Veamos la siguiente expresión. Mi abuela usaba clavo de olor y nosotros usamos canela. Esta expresión contiene 10 palabras gráficas, pero no 10 unidades sintácticas, debido a que la locución clavo de olor se comporta como una sola pieza léxica y no como 3. Por otro lado, observamos que se utiliza en esta expresión dos unidades sintácticas, que son usaba y usamos, y aunque sean unidades sintácticas, constituyen dos de las variantes flexivas de la unidad léxica, que convencionalmente llamamos usar. Se define morfema como la unidad mínima de la morfología y por lo tanto del análisis gramatical. El morfema es el segmento mínimo que podemos identificar en la estructura de una palabra, ya que no puede ser descompuesto en segmentos morfológicos menores. En las siguientes palabras reconocemos los morfemas que las forman. El morfema consiste en una asociación recurrente entre un segmento y un significado, sea este significado de naturaleza léxica o gramatical. Así observamos el segmento árbol asociado al significado árbol, en arboleda, arbolito, arbolado. El segmento es asociado al significado plural en árboles, pintores, camiones. El segmento re con el significado de volver a, en reencontrar, repensar, reordenar. Por esta razón se ha definido el morfema como un signo mínimo, es decir, como un signo que no puede ser descompuesto en signos menores. La primera distinción que podemos hacer en las palabras que están constituidas por más de un morfema es la que diferencia la raíz de los afijos, como en los siguientes ejemplos que aparecerán en pantalla. Podemos decir
que la raíz es el morfema que aporta a la palabra el significado léxico o conceptual y depende de la presencia de algún afijo para funcionar como palabra, aunque muchas veces coincide con una forma libre, es decir, alguna palabra como por ejemplo leal, pan, ágil o mar. Los afijos flexivos son segmentos morfológicos que contienen información de tipo gramatical, número, género, persona, tiempo o modo, y conforman la serie de variantes de una palabra. Para distinguir género se utiliza O y A. Para distinguir el número se utiliza la S y O para distinguir tiempo, modo o persona gramatical. Los afijos derivativos son segmentos morfológicos que contribuyen a la formación de nuevas palabras, a diferencia de los afijos flexivos. Según el lugar que ocupen en relación a la raíz, reciben diferentes nombres. Los que anteceden a la raíz reciben el nombre de prefijos y los que le siguen sufijos. Además de los sufijos y los prefijos, se reconocen los infijos, que interrumpen la raíz, como el apreciativo id en Carlitos.